Este es un nuevo capítulo, un capítulo donde todos nosotros, sin excepción, vamos a aprender juntos, a estudiar, a mirar hacia atrás, no para glorificar el pasado, sino para entenderlo, porque cuando nos acercamos a figuras como Marco Aurelio, no lo hacemos desde la distancia fría del academicismo, ni desde la posición superior de quien cree saberlo todo. Lo hacemos desde la humildad del aprendiz, desde ese lugar donde todos estamos buscando un poco más de claridad, un poco más de visión, un poco más de entendimiento sobre lo que significa realmente liderar, pensar y vivir. Hoy no vamos a hablar simplemente del emperador, hoy vamos a caminar paso a paso por la vida del ser humano, porque eso era Marco Aurelio antes de ser un símbolo, antes de ser un nombre repetido en libros y discursos. Un ser humano, uno como nosotros, con dudas, con miedos, con preguntas, con silencios profundos. Y desde ahí, desde ese reconocimiento, es que todos vamos a aprender juntos. Marco Aurelio nació en el año 121 después de Cristo, en una Roma que brillaba hacia afuera, pero que por dentro ya empezaba a mostrar sus primeras grietas. Una Roma poderosa, expansiva, organizada como un sistema perfectamente aceitado, pero también una Roma donde el liderazgo, la virtud y el carácter se estaban debilitando lentamente. Y es en medio de este mundo complejo donde llega Marco, un niño introducido desde muy temprano en valores muy poco comunes para la época: disciplina, estudio, reflexión. Todos vamos a aprender aquí la importancia de esos primeros años, porque él no fue producto del azar, fue moldeado, y no por la riqueza, no por el poder, sino por la filosofía. Esa palabra que hoy muchos ven lejana, pero que en su vida significó la base de su carácter. Entender esto nos ayuda a reconocer que el liderazgo no nace en la fuerza, nace en la mente. A los 11 años, Marco ya estudiaba bajo maestros estoicos, y aquí empezamos a ver algo que a todos nos sirve. La educación que recibe no es una educación para gobernar, aunque acabaría siendo emperador, sino una educación para gobernarse a sí mismo. Y eso, si lo pensamos con calma, es una diferencia monumental, porque mientras muchos jóvenes nobles de su época aprendían retórica para convencer, estrategia para conquistar y administración para mandar sobre otros, a él lo estaban entrenando para dominar su mundo interior, que es el único reino que no puede ser arrebatado por la fortuna, por la guerra o por el tiempo. Sus instructores lo acercaron a ideas que siglos después seguimos repitiendo porque no han perdido vigencia. Lo pusieron en contacto con los pensadores que entendían la vida no como un espectáculo exterior, sino como un ejercicio de lucidez interior. Le hablaron del alma, del carácter, de la rectitud, de esa columna invisible que sostiene a los seres humanos cuando todo afuera tiembla. Le enseñaron que la mente es el único territorio que realmente controlamos, que no importa cuántas legiones dirijas ni cuántos países domines, si no puedes gobernar tus pensamientos, eres esclavo. Le enseñaron que las emociones deben obedecer a la razón, no como un acto de frialdad, sino como un acto de libertad, porque la emoción desbordada te convierte en prisionero de impulsos que ni siquiera te pertenecen. Le enseñaron que el sufrimiento nace cuando resistimos lo inevitable, que gran parte del dolor humano proviene no del hecho en sí, sino de la historia que construimos alrededor del hecho. Y también le enseñaron que la virtud no es un lujo, sino un deber, que no se practica cuando tenemos tiempo, sino cuando la vida nos exige fortaleza, claridad y serenidad, que la virtud es la única riqueza que no puede ser saqueada. Todos, absolutamente todos, podemos aprender de ese tipo de formación, no porque vayamos a convertirnos en emperadores, sino porque vivimos en un mundo donde dominarse a uno mismo es quizás la habilidad más escasa de todas. Un mundo donde muchos saben manejar herramientas, empresas, tecnologías, equipos, pero muy pocos saben manejarse a sí mismos. Y cuando uno entiende esto, comprende por qué Marco Aurelio llegó tan lejos sin haberlo buscado, porque quien se gobierna a sí mismo
inevitablemente termina siendo guía para otro, porque quien ordena su interior se convierte en un faro en medio del caos, y eso, más que un aprendizaje histórico, es una invitación a todos nosotros a mirar hacia adentro con la misma seriedad con la que él lo hizo a los 11 años. Con los años, su vida toma un rumbo inesperado. El emperador Adriano, impresionado por su carácter, lo adopta como heredero indirecto al establecer una cadena sucesoria que terminaría en él. Pero antes de llegar ahí, Marco tendría que pasar por un proceso largo, exigente, lleno de pruebas, de responsabilidades y de decisiones que no pidió. Es interesante que mientras muchos buscaban el poder, él nunca lo pidió, nunca lo persiguió. Y aquí también hay una lección profunda para todos nosotros. El liderazgo genuino no siempre nace del deseo de comandar, sino del compromiso de servir. Marco Aurelio entró en el camino hacia el trono sin ambición personal, pero con un sentido profundo del deber. Ya como joven adulto, Marco continúa su formación en filosofía, y esto es algo que casi nadie resalta. Su educación no fue simplemente intelectual, fue moral. Él no estudió para saber, estudió para ser. Si todos nosotros aplicáramos esa diferencia en nuestras vidas, probablemente ya estaríamos viendo cambios profundos, porque hay personas que estudian para coleccionar conocimientos y hay otras que estudian para transformarse. Él pertenecía al segundo grupo y su maestro más influyente, Junio Rústico, le enseñó algo que lo acompañaría toda su vida: la claridad brutal para ver sus propios defectos, porque solo el que se mira con honestidad puede mejorar. Todos podemos aprender de esa honestidad, todos podemos entender que la grandeza nace de la capacidad de corregirse, no de justificarse. Cuando finalmente asciende al trono, en el año 161 lo hace en uno de los momentos más complicados que Roma había enfrentado en décadas. No le tocó un imperio tranquilo, le tocó un imperio inquieto, conflictivo, amenazado desde dentro y desde fuera. Y aquí surge una de las cosas que más nos enseña su biografía. A veces la vida no nos entrega el escenario perfecto, nos entrega el escenario necesario. A Marco Aurelio le tocó gobernar durante plagas mortales que arrasaron con gran parte de la población, guerras extensas en las fronteras del norte, crisis económicas y tensiones políticas internas. Muchos habrían caído en la desesperación. Él no, y no porque fuera un héroe, sino porque tenía una mente entrenada para no pelear contra lo inevitable. Mientras Roma ardía en conflictos, Marco Aurelio escribía. No escribía discursos, no escribía leyes, no escribía decretos, escribía para sí mismo, para no perder la cordura, para mantenerse centrado. Y aunque nosotros hoy le llamamos meditaciones, él jamás pensó que esos textos serían publicados. Eran sus conversaciones privadas consigo mismo. Y aquí todos podemos aprender algo inmenso. Los grandes líderes de la historia no se construyen en público, se construyen en privado, entre líneas, en noches de incertidumbre, en preguntas que nadie les ve hacerse. Ese es el verdadero trabajo interno que cuando aparece afuera parece natural, pero no lo es. En estas escrituras vemos a un Marco Aurelio humano, vulnerable, cansado, no un emperador invencible, y es maravilloso entenderlo así, porque desmonta esa idea de que los grandes nunca dudan. Él dudaba mucho, duda de su capacidad, duda de sus decisiones, duda de su propia resistencia emocional, pero aún así sigue adelante. No porque fuera perfecto, sino porque sabía que la perfección no existe, sabía que el deber es más grande que el miedo, sabía que el control está únicamente en las acciones, no en los resultados. Todos aprendemos de eso, aprendemos a no exigirnos imposibles, aprendemos a aceptar la imperfección sin glorificar la resignación. Durante las guerras en el Danubio, donde pasó una parte significativa de su vida, Marco Aurelio pudo haber delegado el mando, pudo haberse quedado en Roma rodeado de comodidad, lujo y seguridad, pero no lo hizo. Él mismo salió al frente, durmió en tiendas de campaña,
compartió penurias con sus soldados, caminó el barro, respiró el frío y vio la muerte de cerca. Y aquí hay algo que todos nosotros podemos estudiar con profundidad. El liderazgo real no está en el puesto que se ocupa, sino en la presencia que se ofrece. No en hablar de sacrificio, sino en encarnar el sacrificio. En un mundo donde abundan los líderes que solo aparecen cuando hay aplausos, Él aparece donde hay dificultad, y es en ese contraste donde se entiende por qué hasta sus enemigos lo respetaban. El episodio de la peste antonina fue uno de los momentos más devastadores del imperio, una enfermedad desconocida que mató a millones, que debilitó las fronteras, que destrozó la economía. Y mientras todo eso ocurría, Marco Aurelio no se escondió, se mantuvo presente, buscando soluciones, organizando respuestas, sosteniendo la moral de un imperio entero que veía la muerte todos los días. Esto nos enseña a todos una verdad que atraviesa siglos. La grandeza de una persona se ve en cómo enfrenta lo inevitable, no en cómo celebra lo favorable. Su vida familiar tampoco estuvo libre de dolor, perdió varios hijos, vivió tensiones, experimentó el peso emocional de la fragilidad humana y aún así siguió escribiendo, siguió cuestionándose, siguió repitiéndose las mismas preguntas que cualquiera de nosotros podría hacerse hoy. ¿Cómo vivir una vida buena? ¿Cómo actuar con justicia? ¿Cómo mantener la calma cuando todo alrededor parece perder su forma? En cada una de esas preguntas, Marco Aurelio no enseña desde la superioridad, sino desde la búsqueda. Y esa es la razón por la que hoy seguimos encontrando valor en sus palabras, porque no son lecciones desde un pedestal, son reflexiones desde el barro de la vida. Todos podemos vernos reflejados en la manera en que él concebía la existencia. Para él, la vida era una obra en movimiento, un flujo constante que no podíamos detener, pero sí podíamos interpretar. Decía que nada es bueno o malo por sí mismo, sino por cómo lo interpretamos. Que el sufrimiento aparece cuando resistimos lo que ya es. Que la mitad de nuestros problemas son pensamientos, no realidades. Y aunque estas ideas parezcan profundas, no son teorías, son herramientas. Herramientas que él mismo utilizaba para no quebrarse en tiempos donde cualquier persona, por fuerte que fuera, habría caído. Todos aprendemos del uso práctico de estas enseñanzas, no como filosofías distantes, sino como estrategias de vida. A lo largo de su gobierno, Marco Aurelio tomó decisiones difíciles, decisiones que no complacían a todos, decisiones que requerían sacrificios, decisiones que implicaban priorizar el bien común sobre los intereses individuales. Y aunque cometió errores, porque todo líder los comete, lo que lo distingue es que nunca dejó de revisarse, nunca dejó de preguntar si estaba actuando desde la virtud o desde la comodidad. Y aquí hay otra lección que todos podemos aprender. Revisarse no es debilidad, es una de las más altas formas de inteligencia, la capacidad de evaluarnos sin destruirnos, de corregirnos sin perder dignidad, de avanzar con conciencia. Su muerte en el año 180 marca el final de uno de los periodos más estables y virtuosos del Imperio Romano. Se cierra una era que no volvió a repetirse, no porque faltaran emperadores, sino porque faltaron hombres de esa naturaleza interior. Pero más allá de la historia queda la esencia. Un hombre que nunca buscó la gloria, pero dejó un legado que la gloria jamás podría comprar. Un hombre que tuvo en sus manos el poder absoluto, pero jamás permitió que ese poder tocara su carácter. Un hombre que enfrentó crisis monumentales, guerras interminables, plagas mortales, incertidumbres que paralizarían a cualquiera, pero nunca perdió el centro, nunca dejó que el mundo externo dictara el estado de su espíritu. Ese es Marco Aurelio, alguien que gobernó un imperio mientras gobernaba al mismo tiempo sus propios pensamientos. Y es impresionante que en un tiempo donde cada palabra de los líderes buscaba la aprobación pública, él escribió únicamente para sí mismo. Escribió en los márgenes de la noche, en los campamentos militares,
en el silencio de su tienda, no para ser aplaudido, sino para recordar quién era. Nunca imaginó que esas páginas sobrevivirían, nunca pensó que se convertirían en un faro para millones de personas siglos después. Sin embargo, lo que escribió en privado terminó enseñándole al mundo en público. Y eso nos muestra algo que todos podemos aprender aquí. Las obras más poderosas no nacen del deseo de trascender, nacen de la necesidad de mantenerse íntegro. Desde ese lugar es que aprendemos hoy. Aprendemos que la vida no nos pide perfección, nos pide presencia. Porque la perfección es una ilusión, pero la atención plena es un acto de voluntad. Aprendemos que la vida no nos pide control sobre todo, porque eso es imposible, nos pide control sobre nosotros mismos, que es lo único que siempre está a nuestro alcance. Aprendemos que la vida no nos pide evitar las dificultades, nos pide enfrentarlas con fortaleza interior, con ese tipo de firmeza que no grita, que no presume, que no golpea la mesa, sino que se sostiene en silencio incluso cuando todo alrededor parece derrumbarse. La muerte de Marco Aurelio no es simplemente el final de una biografía, es el recordatorio de que el verdadero legado de una persona no está en los monumentos, ni en las estatuas, ni en las victorias militares, sino en el impacto invisible que deja en la conciencia humana. Él dejó una forma de pensar, dejó un ejemplo de coherencia, dejó un mapa interno para atravesar el caos sin perderse. Y todos nosotros, al estudiar su vida, al recorrer sus líneas, entendemos que ese mapa sigue vigente, que no está hecho de teorías abstractas, sino de prácticas simples. Observarnos, corregirnos, disciplinarnos, aceptarnos, cosas que parecen pequeñas, pero que repetidas todos los días transforman la forma en que caminamos por el mundo. Y quizá eso sea lo más valioso de su partida, comprender que un hombre que tuvo todo el poder también necesitó recordarse a sí mismo una y otra vez que la grandeza no estaba en el trono, sino en la mente, que el enemigo más difícil no era el bárbaro en la frontera, sino la apatía, la ira, la vanidad y el desorden interior, que la vida es más frágil de lo que parece, pero también más profunda de lo que imaginamos, y que nadie, absolutamente nadie, se salva del trabajo interno. Por eso seguimos aprendiendo junto a él, porque su muerte no apagó su influencia, la amplificó, porque lo que perdura no es la fuerza, sino la claridad, no es el dominio, sino la virtud, no es el ruido, sino la conciencia con la que uno vive. Y si algo nos deja este capítulo, es esa invitación permanente a volver a lo esencial, a gobernarnos a nosotros mismos con la misma seriedad con la que Él gobernó un imperio entero. Este nuevo capítulo que estamos iniciando juntos no termina aquí, porque estudiar la vida de Marco Aurelio es abrir una puerta hacia una forma diferente de pensar, una forma menos impulsiva, más profunda, una forma que nos invita a observarnos mientras vivimos, no solo a reaccionar, porque cuando entendemos lo que él entendió, que la mente es el campo de batalla, que la virtud es el camino, que la razón es la brújula, nos damos cuenta de que la vida cambia no porque afuera cambie, sino porque adentro lo hace. Y ese es el aprendizaje que todos juntos podemos extraer. No estamos aquí para idolatrarlo, no estamos aquí para construir un pedestal ni para envolver su nombre en una especie de misticismo vacío. Estamos aquí para estudiarlo, para entenderlo, para ver con ojos honestos qué cosas de su vida podemos aplicar en la nuestra, qué hábitos, qué reflexiones, qué decisiones internas podrían ayudarnos a navegar este tiempo tan distinto y al mismo tiempo tan parecido al suyo. Porque la grandeza, cuando se estudia bien, no sirve para admirarla a distancia, sirve para vernos reflejados en ella. Estamos aquí para observar cómo un hombre que cargó con un imperio entero, literalmente con el peso de millones de vidas, seguía diciendo que la verdadera victoria era dominar sus propios pensamientos. Y esto es algo que a todos nos sacude. Si alguien con su responsabilidad entendía
que la batalla real era interior, ¿cómo no vamos a reconocerlo nosotros? ¿Cómo no vamos a ver que nuestras luchas diarias, por pequeñas o grandes que sean, también se ganan o se pierden dentro de la mente? Estamos aquí para entender que incluso en el caos más profundo existe espacio para la serenidad si la cultivamos, que no es un regalo, no es un talento, no es un privilegio, es una práctica, una disciplina, una decisión que se toma todos los días, incluso en medio de tormentas que no escogimos. Marco Aurelio vivió rodeado de tensiones políticas, amenazas externas, epidemias, traiciones, y aún así insistía en que nadie podía arrebatarle la paz si él decidía mantenerla. Ese tipo de convicción no se aprende en los libros, se aprende en el carácter, y eso es lo que venimos a estudiar aquí, cómo se construye un carácter así, y sobre todo estamos aquí para recordar que no hay liderazgo más grande que aquel que empieza en uno mismo, que liderar no es solo dirigir personas, es dirigir pensamientos, emociones, impulsos, decisiones, es ordenar el propio caos antes de intentar ordenar el de otros, es ser congruente cuando nadie está mirando, es tener la valentía de corregirse, de cuestionarse, de elevarse por encima de las propias debilidades, porque si un emperador entendió que su mayor reino era su propio interior, nosotros también podemos entender que nuestra vida cambia cuando aprendemos a gobernarla desde dentro. No venimos a estudiar la historia para recitar fechas ni repetir nombres, venimos para descubrir herramientas, para darnos cuenta de que en la vida de un hombre que vivió hace casi 2000 años hay claves que resuenan hoy con una precisión sorprendente, porque lo humano no cambia tanto como creemos, cambian las ciudades, cambian las tecnologías, cambia la política, pero el desafío de gobernarse a sí mismo sigue intacto. Y ese desafío es quizá el único que todos compartimos, por eso estamos aquí. No para aplaudir a Marco Aurelio, sino para aprender con él, para aprender de él, para aprender todos juntos cómo hacer de la vida un ejercicio de claridad y fortaleza interior. En las próximas reflexiones que tendremos juntos, seguiremos explorando no solo lo que hizo Marco Aurelio, sino cómo pensaba cuando nadie lo veía, cómo funcionaba su mente en esos momentos íntimos donde el poder no sirve de nada, donde el título no pesa, donde lo único que queda es la claridad o la confusión que uno mismo ha cultivado. Vamos a estudiar cómo interpretaba los retos, cómo los desarmaba mentalmente para evitar ser arrastrado por ellos. Y también vamos a observar cómo transformaba el sufrimiento en claridad, porque ese es uno de los dones más raros en cualquier época. Convertir lo doloroso en aprendizaje, convertir la adversidad en lucidez. Vamos a detenernos en su manera de situarse frente a la vida, no para copiarla al pie de la letra, sino para entender los principios que había detrás. Sus diarios, esos que jamás escribió para el público, son una ventana a un proceso interior que todos podemos practicar, cuestionarse, ordenarse, recordarse lo esencial, corregir el rumbo, y eso es lo que queremos explorar juntos. El proceso más que el resultado, la mente más que el título, el carácter más que las victorias, porque aquí estamos para aprender, todos. No hay un maestro en un pedestal ni un estudiante sentado al fondo. Aquí todos estamos frente al mismo material, tratando de comprender cómo un ser humano enfrenta el peso de la vida sin romperse por dentro. Aquí estamos para crecer todos, desde el lugar en el que estemos, con las herramientas que tengamos, pero con la disposición de ver más allá de lo evidente. Y aquí estamos para avanzar juntos, porque el conocimiento compartido se convierte en fuerza colectiva. Cuando uno entiende algo, ilumina al otro. Y cuando todos entendemos algo, avanzamos como comunidad, no solo como individuos aislados. Y si este capítulo es el punto de partida, lo que viene será todavía más revelador, porque la vida de Marco Aurelio no es una sola historia, es un conjunto de pruebas, reflexiones, victorias internas y derrotas íntimas que muestran cómo se construye una mente fuerte.
Lo que viene nos permitirá mirar más profundo, cuestionar más, entender más. Vamos a recorrer sus batallas, sí, pero también sus dudas. Vamos a mirar sus decisiones públicas, pero también sus discusiones privadas consigo mismo. Y cada una de esas capas tiene algo que ofrecernos. Así que este es apenas el comienzo. Si este capítulo abrió la puerta, los siguientes nos llevarán a caminar por pasillos más hondos, más complejos y más útiles para nuestra propia vida. Porque cuando uno estudia a un hombre que se enfrentó al caos del mundo y aún así eligió la serenidad, lo que encuentra no es solo historia, encuentra dirección. Y eso es lo que vamos a seguir descubriendo juntos.